Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Nihana Titani en esta versión de cuarentena. En esta ocasión tengo el gusto de platicar con el doctor Alfonso Cano. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la Hola, cuarentena? pues estoy muy bien. ¿Qué dice? Pues aquí encerrados en la casa, eh, tratando de vivir la nueva normalidad. Pero pues ya echándole muchas ganas. Ok. Oye, Alfonso, siempre les preguntamos, tú eres sociólogo de carrera, pero Sí, así es. ¿cómo se te ocurrió eso? Tú dijiste ahorita, en la secundaria dijiste, voy a ser sociólogo, ¿te gustó algo en la prepa? ¿Cómo estuvo? Cuéntame. Bueno, originalmente yo había estudiado, me había metido a estudiar ingeniería industrial. Sin embargo, digamos que el enfoque de la aproximación del ingeniero no me gustó tanto ya una vez que estaba empezando la carrera. Decidí dejar o salirme de la ingeniería industrial y entonces tomé un test de aptitud académica y ahí salieron varias cosas, ¿no? Entre ellas biología, química, son de las que me acuerdo, y sociología, por ejemplo. Y entonces me puse a pensar entre esas tres, cuál podría estudiar, y creo que me decliné más por sociología porque de alguna manera estaba más relacionada, aunque no parezca en la superficie, con la cuestión de la ingeniería industrial. Hay toda una rama de la sociología que se llama la sociología de las relaciones industriales, que tiene que ver con precisamente ese tipo de cosas que a mí me llamaban la atención. Y sin embargo, muchas de las cosas que yo veía en la realidad cotidiana no se explicaban por cuestiones biológicas, como a veces nos gustaría pensar, ¿no? Del comportamiento. Y bueno, además no estudié psicología porque mi familia, mi madre es psicóloga, ¿no? Entonces no quería ser otro psicólogo en la familia tampoco. Entonces decidí irme por lo que según yo, desde mi perspectiva, tenía una mayor explicación de lo que yo veía en la calle, ¿no? Y en diferentes planos de nuestra realidad. Y entonces me decanté por sociología. Y entonces así fue como llegué a estudiar la licenciatura en sociología. Ok, y luego la maestría también fue en sociología. Ujú. Bueno, pues la maestría ya fue en ciencias sociales, eh, General. Ajá. en general, exactamente, pero es una definición, el enfoque que tiene la maestría que yo estudié en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es un enfoque que, digamos, retoma mucho de la definición clásica de lo que son las ciencias sociales. Clásica, entre comillas, y con sus asegúnes, tiene su historia, pero fundamentalmente es, además de sociología, otras dos de las ciencias sociales más antiguas, que son las ciencias políticas y la economía. ¿Sí? Entonces, digamos que, bueno, afortunadamente en la licenciatura yo ya tenía bastantes elementos para poder sacar eso adelante, entonces no tuve realmente ningún problema con los estudios en economía, en ciencias políticas, que sí me gustaban mucho, ¿no? Entonces, digamos que por eso también me decidí a estudiar esa parte, por el background, porque me gustaban tanto la economía como las ciencias políticas, además de la sociología. ¿Y Entonces, ahí mismo acabaste el doctorado con lo mismo, con el mismo idea? no, no, Ah, después terminé el doctorado ahí en la UAM, después de terminar la maestría en la Flaxo, estuve dando clases en la UAP un par de años y entré al doctorado en estudios sociales con la parte de estudios del trabajo, estudios laborales, para retomar precisamente esta parte que me gustaba ya desde la licenciatura del mm. estudio del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ya cerrando ese ciclo, que es lo que se conoce en otros países, como mencionaba al principio, la sociología de las relaciones industriales. Mm. Fíjate Así qué fue como curioso, qué cerré. trayectoria tan, que finalmente no está alejada de lo que querías conocer, ¿no? Saber. Exacto, exacto, Oye, y sí. a propósito de saber, ¿no? Precisamente la idea de invitarte es que tratemos de entender, o tratemos de responder una pregunta, que es precisamente esta cuestión que ha resaltado últimamente, me ha resaltado a mí, eh, es de por qué podemos decir que las ciencias sociales son ciencias, ¿no? Fíjate, yo soy matemático, entonces vengo del enfoque positivista, Ujú, donde yo ujú. supongo que si no tiene matemáticas no es ciencia, ¿no?
Claro, Entonces, debe haber siempre un número ahí atrás apoyando las afirmaciones. claro, claro. Entonces, es a veces un poco difícil para los que venimos de esta área entender cómo es posible que pues otras personas digan que están investigando, ¿no? Sí. Eh, ya no es mi caso, porque por ejemplo he platicado, te decía, ¿no? En este mismo programa con historiadores, con antropólogos, también de lingüística aplicada. Entonces, poco a poco vamos dilucidando, ¿no? ¿Qué Ujú, significa eso? ¿Qué significa investigar? ¿Y por qué investigar no es nada más encontrar un número? Entonces, ujú. esa es la pregunta, está pues amplia, complicada, pero vamos Sí. a entrarle, ¿no? Voy a tratar de construir la respuesta haciendo un poco referencia a esta historia que ya me preguntaste particular y digamos cómo yo mismo he ido construyendo mi propia respuesta al respecto, digamos, y qué diferentes elementos he ido encontrando a lo largo de pues, los años de estudio y de hacer investigación, etcétera, en torno precisamente a esta misma pregunta que tú me propones ahora, porque sí, en efecto, esa es una pregunta muy importante al interior de las ciencias sociales en general. Em, digamos que cuando yo empecé en la licenciatura, uno de los elementos fundamentales que te enseñaban de entrada era la estadística, ¿sí? Estadística descriptiva, inferencial, digamos, a nivel licenciatura. Pero ya después, cuando entré a la maestría, uno de los elementos fundamentales que te pedían era ya empezar a construir modelos matemáticos, modelos de regresión, regresiones logísticas, econometría y este tipo de cosas, que la propia maestría en la que yo estudié y me formé, también pedía muchas matemáticas, ¿no? Llegabas pensando precisamente en que los profesionales en las ciencias sociales no desarrollan eh, a profundidad el pensamiento matemático, pues llevas álgebra 1, álgebra 2 en esa maestría, por ejemplo, y ya después llevas estadística, ¿no? Digamos, para retomar precisamente esa parte. Y Ahí entonces, ya te detengo tantito, porque hay un meme, ¿no? Hay un meme en el sentido de que hay una idea que indica que los ingenieros industriales no son ingenieros, ¿no? Realmente dicen no son ingenieros. Yo sí, trabajé hace poco también con ingenieros industriales, este, y me di cuenta en su currículum de todas las matemáticas que llevan y la especialidad, la profundidad en la que llegan a ver la estadística, ¿no? sí, Desafortunadamente hay quien dice que la estadística tampoco es matemáticas, entonces estamos otra vez en un círculo vicioso, ¿no? sí, Bueno, claro. pero yo creo que si nos vamos a esa axioma básico que decía hace rato de que si no tiene un número no es ciencia, ya la podemos dejar de lado, ¿no? Sí, ya Sí. empezamos desde ahí, que vamos bien, digamos, ¿no? Y entonces, sí, precisamente en torno a eso, digamos que empezó mi reflexión y precisamente a estudiar o indagar en ese sentido, sino de dónde vienen y a retomar muchas de las lecturas que yo ya había tenido en la licenciatura. Pero desgraciadamente, uno como estudiante de licenciatura muchas veces no hila varias de las lecturas que a uno le dan a lo largo de los cursos o no las conecta hasta después de que las ves en retrospectiva o que regresas a ellas y ves, digamos, cómo estaban conectadas o cuál era la intención. Y uno como bueno, por lo menos fue mi caso desde mi perspectiva, al inicio no agarré ese hilo conductor que me fuera conectando una con otra. Y ya fue en retrospectiva, digamos, que entendí eh, ¿cómo dicen? La imagen amplia, ¿no? O sea, viéndolo desde lejos tienes una mejor perspectiva Mm, que estando en medio de toda la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de cómo empezó la sociología precisamente empezó como una ciencia que trataba de traer el estudio matemático, abstracto, a el entendimiento del comportamiento humano, ¿sí? De la acción humana, ¿sí? Y precisamente ese era el nombre original que le había puesto el fundador, o el que hoy se le conoce como el padre fundador de la sociología, quien le dio su nombre, que eran cursos de filosofía positiva, entre comillas, era la física social, ¿sí? oh, Esa era la intención interesante. original Ujú. ¿Quién era el de padre fundador? Auguste Comte. Él Ah, ya. fue que le Ok. puso el nombre, digamos, aunque bueno, Saint-Simon, para
con quien trabajó él mismo y otros tantos, Montesquieu, Rousseau, etcétera, precursores, ya iban perfilando todo este estudio sistemático y explicativo, digamos, de la acción humana. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Y aquí habría que rescatar la posición o la postura epistemológica de la que estamos partiendo. Ujú. La epistemología, entre otras cosas, es una reflexión, digamos, sobre cómo conocemos en general y cómo conocemos Ujú. De manera rigurosa en particular. Y, ¿Cómo sabemos que digamos, sabemos, no? ¿cómo sabemos que sabemos? Exactamente. Y una manera de entenderla es a través de la ciencia, ¿no? De manera objetiva, ¿sí? Y precisamente este modelo que se había forjado gracias a Isaac Newton, digamos, en los inicios de lo que conocemos como la ciencia moderna, se extrapola o se trae al estudio de las ciencias sociales, ¿sí? Y hay varios supuestos que sin saberse, digamos, se traen también a el estudio de las ciencias sociales. O sea, sí se sabe lo que se quiere hacer, pero digamos que en retrospectiva los podemos ver de mejor manera y los podemos delinear mejor, como te comentaba hace un momento. La forma de conocer es fundamental y eso presupone concepciones filosóficas sobre lo que presupones que es la realidad o lo que suponemos que Ujú. es la realidad o la concepción original de lo que conocemos como la realidad y cómo conocemos esa realidad. Entonces es una relación de dos partes. Entonces, fundamentalmente, lo que en aquel entonces era el modelo de la física, con el que empezó la sociología, era un modelo en donde la realidad era externa. O sea, uno tenía que estudiar lo que era externo al individuo de manera lo más objetivamente posible para poder llegar a explicaciones válidas, ¿no? Explicaciones plausibles de lo que ocurría en esa realidad externa. Y esto está lleno también de una discusión, no nada más con respecto a lo que es real, sino a lo que se puede conocer de la realidad, porque recordarás que hace 200 o 300 años, pues el pensamiento religioso era la explicación de lo que Ujú. ocurría Ujú. allá afuera, ¿sí? Entonces, incluso cuando tú lees, y eso me ha llamado mucho la atención, a Newton, en la Principia Matemática, Ujú. varios de los capítulos de su disertación son en torno a cómo él está proponiendo una forma de entender el lenguaje de Dios y cómo Dios está presente en él y cómo el universo es un reflejo de lo que es Dios, etcétera, etcétera. Muchos elementos que pues, ya Sí. no están presentes en la física de hoy, digamos. Es No, decir, y no pasa mucho, ¿no? Es cuando, es precisamente ya con Napoleón, que Lagrange le presenta un libro sobre mecánica celeste y él le pregunta, ¿y dónde está Dios acá? exactamente. Y le responde, no, Entonces, aquí no es necesario para las ecuaciones, o sea, no es necesario. No, exacto. y te Entonces, iba a decir otra cosa, y ahora extrapolando hacia adelante, tú dices para atrás, yendo para atrás, yendo para adelante. Esto que estabas diciendo de principio lo aplica Isaac Asimov, ¿no? En la psicohistoria. Cuando dice, podemos conocer cómo se comportará la humanidad a partir de pensarla como, como un gas ideal y que le pueda aplicar ok, estadística, ¿no? Y entonces veo para hacia dónde se está moviendo. claro, Uh-huh. claro. O sea, la cuestión es la explicación, o sea, la sociología nace justamente cuando se está debatiendo si el hombre es capaz de conocerse a sí mismo y no, digamos, a través de una explicación externa, es decir, que Dios te Uh-huh. diga cuándo Uh-huh. fue creado el mundo, cuándo fuiste creado, etcétera, etcétera, sino presentó una decisión, ¿sí? En la Uh-huh. ciencia en general, pero también en la cuestión de la sociología en lo particular, es decir, que el hombre, a través de su pensamiento racional, fuera capaz de explicar el mundo en el que vivía, ¿sí? Y explicarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, claro, la física era la ciencia natural por excelencia en aquel entonces, es decir, el estudio de los fenómenos físicos de lo externo era precisamente lo que movía al razonamiento científico de Y aquel además entonces. sabía más o menos por eso porque estás hablando, era precisamente como que precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Ese era el modelo de ciencia, o sea, Ujú. podías explicar todo el universo con unas cuantas ecuaciones a partir de lo que había hecho Newton, digo Exacto, Lagrange, la mecánica celeste, como ya genera la me mecánica explicaron. celeste,
y empieza a aparecer la estadística, ¿no? La probabilidad, entonces explicas qué va a pasar en el futuro con el tema de Bayes y todo eso, ¿no? Entonces, sí, pues sí tiene sentido pensar en eso, ¿no? Que sí se va a poder. Ajá. Entonces, bueno, suceden un montón de cosas, una construcción, digamos, en una discusión y bueno, en donde suceden muchísimas cosas en lo complejo que es la historia. Y justamente en aquellos años hay una discusión muy interesante en torno a cuál es el método o la forma de conocer. Ya todavía estamos hablando del, digamos, del siglo XIX y apenas principios del siglo XX, este, o sea, sobre cómo es la forma rigurosa de estudiar al ser humano. Es decir, debemos estudiar al ser humano con el mismo método que se estudia o que se estudia en física a los fenómenos externos, o se debe utilizar otro método para conocerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, ahí hay una discusión, hay una dualidad, digamos, quienes están en una postura de decir que solo hay un método de conocer de manera rigurosa, de manera objetiva, que requiere una abstracción fundamentalmente escrita en lenguaje lógico, matemático, ¿sí? Y entonces tienen una postura fundamentalmente externa. Sin embargo, fundamentalmente también desde la rama del estudio de las ciencias sociales están los que abogan por lo que le llaman en aquel entonces las ciencias del espíritu, es decir, las ciencias humanas, lo que hoy conocemos como las humanidades y particularmente las ciencias sociales. Entonces, la historia, por ejemplo, la literatura, conocidas como humanidades, la antropología, que digamos que está muy metida en la cuestión de la historia, muy ligada a las humanidades o la rama de las humanidades, y por el otro lado, la economía, las ciencias políticas, la sociología, digamos, muy ligadas a la cuestión de la estadística, también, digamos, importando mucho este modelo de ciencia dura. Entonces, hay una discusión muy importante a principios del siglo XX, fundamentalmente con Dilthey, y que, bueno, escinde o distingue entre estas dos posturas, entre las ciencias eh, eh, naturales y las ciencias del espíritu. Y entonces hay una tradición muy fuerte, digamos, que surge en sociología, que está muy ligada a las ciencias naturales, por ejemplo, desde la postura de Emil Durkheim, que es uno de los sociólogos más influyentes que ha habido eh, desde principios del siglo XX, ¿no? Con esta postura de ciencias duras, bueno, digamos, de ciencias naturales. Y por el otro lado también hubo otro sociólogo heredero de Dilthey, y junto con Simmel y Max Weber, estos dos sociólogos, ellos dos más bien, definieron esta otra postura como ciencias del espíritu, que prolongó esta idea de que el hombre debe ser capaz de comprenderse a sí mismo para explicar lo que le sucede al hombre, ¿sí? Y digamos que Max Weber finalmente propone una metodología que fue muy influyente a lo largo del siglo XX, que es esta otra postura, defendiendo la idea de que hay una manera de conocer en las ciencias de la naturaleza, que es el método científico que más o menos conocemos o nos enseñan desde que somos chiquitos, el hipotético deductivo, pero que también hay otras formas de conocer o explicar el comportamiento de las personas, no necesariamente a partir de explicaciones causales. Tú sabrás, bueno, en el caso de una hipótesis debe haber varios elementos, puedes identificar como variables, por ejemplo, que una forma de nombrar las variables es, por ejemplo, la relación que tiene una con otra, una variable independiente, una variable dependiente, y cómo una variable afecta a la otra, ¿no? O explica el cambio en otra variable, ¿no? Ese es el modelo fundamentalmente que se ha importado en las ciencias sociales desde las ciencias naturales, ¿no? O sea, una causa y un efecto. Por el otro lado, lo que defendía Weber y heredero de Dilthey, y junto con Simmel y otros sociólogos muy importantes del siglo XX, era que fundamentalmente
las explicaciones no necesariamente tenían que ser causales, sino que también podían haber explicaciones comprensivas del fenómeno. Y esto, me perdonarás, la expresión se puede ejemplificar de manera muy burda, y sé que alguien no va a estar del todo satisfecho con este ejemplo, pero siempre una caricatura es necesaria a veces para señalar la diferencia entre dos polos, digamos. Y ahorita trataré de matizarlo lo más posible para tratar de que no se vea tan caricaturesco. Pero en este ejemplo, que le pongo varias veces a mis alumnos, bueno, en diferentes cursos, es el ejemplo de la diferencia entre que existe en el ejemplo de la licuadora. Y en el ejemplo de la licuadora, les digo, bueno, a ver, imagínense que se rompe la licuadora, ¿sí? Y ustedes las llevan a un técnico, ¿sí? El técnico tiene que saber cómo se rompe la licuadora para arreglar la licuadora. Y entonces viene la cuestión, es decir, no tienes que saber qué rompió la licuadora, sino más bien tienes que saber cómo funciona la licuadora para poder arreglar la licuadora. ¿Sí me explico? Comprender los medios que tiene el mecanismo, el sistema de la licuadora para lograr un fin, y cómo el mecanismo, ya sea, no sé, el equipo eléctrico o algún componente mecánico, no esté funcionando al interior de la licuadora para poder reemplazarlo. Realmente no necesita la explicación causal de por qué se rompe la licuadora, sino más bien comprender el todo, ¿sí? Y aquí vienen dos diferencias fundamentales entre las dos formas de hacer ciencia. Por un lado, en el caso de las ciencias naturales, que ya platicamos, abstraen lenguaje matemático, las relaciones entre las variables, etcétera. Un elemento que hacen para lograr eso es un análisis, ¿sí? El análisis lo que hace es descomponer la realidad, que es muy compleja, en variables relevantes para el problema, las seleccionas y entonces ves el efecto de una variable sobre otra, ¿sí? Y además tú eres externo al fenómeno, ¿no? Exacto, claro, tú eres un observador externo. Por el otro lado, la cuestión que sucede en los estudios comprensivos, lo que enarbolan es al contrario, tienes el todo, pero el todo, ¿sí? Es incomprensible, digamos, es más que la suma de sus partes, digamos. Entonces, no puedes proceder quitando la complejidad que está detrás y seleccionar solo las variables relevantes, porque es tan complejo que o hay tantas variables que no se podría, digamos, comprender de esa manera lo que tú quieres saber. ¿Y qué es lo que...? Y aquí hay elementos fundamentales para poder distinguir cuándo es adecuado proceder de una manera y cuándo es adecuado proceder de otra. Un mismo fenómeno puede ser estudiado desde ambas perspectivas. Lo que vas a obtener, nada más que debes ser consciente de que lo que vas a obtener es diferente. Entonces, realmente el fenómeno que quieres estudiar no nada más es un suceso real, sino también depende de la manera en la que enuncias el problema. Y la manera en la que enuncias el problema está en cómo puedes resolver el problema, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante en ciencias sociales, porque la manera en la que preguntas sobre una realidad es lo que vas a obtener de esa realidad. Y puede estar tanto en el terreno de las ciencias comprensivas, o del espíritu, como le hemos llamado hasta el momento, y del otro lado, las ciencias naturales. Ahora, en el mundo de hoy, ya llegando al siglo XXI, 100 años después de todas estas discusiones. Pero yo te iba a decir algo, sí. Esta idea de que yo te preguntaba si era cuestión esto de que cuando analizas y eso está el sujeto por fuera, porque quería preguntarte si también había influido, por ejemplo, el hecho de la mecánica cuántica, en el sentido que me enuncia que el sujeto mismo deforma la realidad a la hora de observar la realidad, ¿no? Sí, no, no claro. sé si eso también influyó. No, y claro, sí, definitivamente. O sea, yo te estaba hablando ahorita de principios del siglo XX, y justamente al hacer referencia al siglo XXI, pues ya pasó toda esta historia que nos estás comentando. El desarrollo de la cibernética, a finales de la
si nos Los vamos, somos muy 50, no, puntillosos, pues como los 40, exactamente, en los 40, 40, con la Segunda 50. Guerra Mundial, Ujú, que inicia la cuestión de la cibernética, el movimiento cibernético, pero digamos ya después de la guerra llega a las universidades en los años 50, como bien mencionas, y ujú, tiene un auge muy importante en los años 60 para el desarrollo de la teoría de los sistemas, ujú, para muchas cosas en diferentes ramas de las ciencias, tanto naturales, y ya diversificado, ya no nada más estamos hablando de la física, estamos hablando de la química, estamos hablando ahora de la biología, el desarrollo o el descubrimiento en aquel entonces apenas ujú, del código genético y de y de muchos avances que se dieron a lo largo del siglo XX que vinieron a modificar la percepción incluso que tenían los mismos físicos sobre su ciencia, como has ujú. mencionado un ejemplo nodal que nos has marcado, o sea, cómo el observador Ujú. modifica el resultado de un experimento. Fíjate, Entonces, y hay conceptos matemáticos que a lo mejor no son tan conocidos que también a los matemáticos les ocurrió, ¿no? ujú, A finales de 1800 se termina de definir lo que son los números, ujú, pero con Cantor se ve que hay muchos infinitos, ¿no? órale, Y entonces Russell trata definir, de hacer la matemática como, primero lo trata de hacer otros matemáticos, Bertrand, Bertrand Russell trata de definir, Bertrand, sí, 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 ¿no? La sí conozco matemática ese a trabajo. partir de un esquema, ¿no? Con Ujú, otro cuate que también es matemático y filósofo, y se dan cuenta que no se puede. Entonces viene este problema con Turing, que dice, con Turing, no, con se me acaba el teorema de Gödel, ¿no? ujú, Que se dan cuenta que no, que la matemática no tiene todas las respuestas, ¿no? Que hay enunciados matemáticos que es imposible decidir si son falsos o verdaderos, ¿no? Entonces, pácatelas. sí, Eso estamos hablando de los 30, sí. 40. Y Entonces, luego en los 70, termino sí, claro, rapidísimo, ¿no? claro, sí, sí, En sí, los sí, sí. 70, 80 vienen los fractales, Exacto. Y justo ¿no? iba para allá, justo iba a Y también mencionar junto a con los Mandelbrot. fractales, la Ajá, aplicación de la lógica difusa en la ingeniería. sí, Entonces, exacto, la matemática deja de ser esa ciencia exacta, exacto, donde lo que tú dices es algo que tiene una precisión o una única salida, ¿no? exactamente. ¿No? Y Mm, qué bueno que lo dijiste. Yo ya iba precisamente a hablar de Mandelbrot y de otros, en ese sentido. O sea que mm, eh, los descubrimientos empíricos que hemos tenido, los avances también en la abstracción mm, y en la resolución de varios elementos nos han dado luz sobre cómo explicar lo que observamos en estos fenómenos empíricos que ya has mencionado. Y digamos que viene a revolucionar a las ciencias exactas, como les decíamos, o mm, hasta cierto punto, y las seguimos entendiendo de esa manera. Y eh, bueno, te está quedando. para no dispersarme mucho, porque ya te he comentado que en estos temas me encanta empezar a sacar diferentes elementos, pero digamos que para tratar de llegar a buen puerto en esta discusión, eh, podemos retomar precisamente en la teoría de sistemas un planteamiento que en lo personal a mí me ha servido mucho, y bueno, se los dejo, probablemente haya quienes lo hayan hecho Mm, mejor, etcétera. Es el planteamiento que ha hecho Gregory Bateson, retomando a diferentes filósofos, intelectuales y también lo que él aprendió durante su vida intelectual, etcétera. Y lo que él encontró eh, lo plasmó en un libro que se llama Espíritu y Naturaleza. Precisamente hace alusión a esta discusión que ya habíamos, o que te había marcado hace un momento, y él vivió precisamente en los años 60, 70, durante el periodo en donde el movimiento cibernético tuvo un gran apogeo, digamos, y en la escuela de Palo Alto, California, que congregó a varios intelectuales y eh, diferentes, de diferentes ramas de la psiquiatría, de antropología, de la psicología, etcétera, y se les conoce como la Escuela de Palo Alto, que no es una escuela muy mm, conocida, pero que ha sido retomado en varios puntos por el movimiento sistémico, la teoría de los sistemas. mm, Entonces, bueno, en particular, ¿qué dijo Bateson o qué nos recuerda Bateson? Bueno, en primer lugar, él hace el cuestionamiento epistemológico. Bueno, a ver,
después de todo esto que ya mencionamos un poco, de lo que sucedió durante los años 30, los 60 y del bagaje de antecedente histórico de la ciencia que acabamos de apenas comentar un poco, ¿qué hemos aprendido, ¿no? Y él menciona, bueno, finalmente la ciencia es una forma más de otorgar sentido al mundo que se nos presenta como dado, como verdadero, ¿sí? Entonces, si partimos de que la ciencia es solamente otra forma de conferir sentido, bueno, hay que ver o reflexionar sobre cuáles son las características de la ciencia que la hacen particular de otras formas de conocer. Y entonces, él en su examen, digamos, para no hacer el cuento muy cansado, encuentra que una de las características fundamentales de lo que es ciencia es que es capaz de cuestionar sus propios presupuestos. Ya habíamos hablado de la religión, pero la Ujú, religión se fundamenta en dogmas, por ejemplo. Es decir, ujú, la religión, si niega la existencia de Dios, pues ya no es religión, ¿sí? ujú, Deja de existir como tal, como forma de conferir sentido. Entonces, uno de los elementos fundamentales que tiene la ciencia es su capacidad para cuestionar sus propios presupuestos, sus axiomas, o como le queramos ujú, mencionar. Y si es capaz de hacer ese giro, ese cambio de nivel lógico, ¿sí? De dónde parto, cómo observo y cómo estoy conociendo, reflexionar sobre sí misma, entonces estamos hablando de ciencia. Y entonces ahí entran un abanico mucho más amplio de ciencias o de formas de conocer de lo que normalmente estamos acostumbrados a nombrar. ujú. ¿Sí? O sea, todo depende O sea, precisamente genera una definición más más intuitiva, amplia, como lo que exactamente, más dicen ahora, ¿no? abarcadora. Oye, andaba por Entonces, ahí Kuhn en esa escuela. perdón, ¿quién? Kuhn, este cuate de las El revoluciones biólogo. científicas, Sí, no, hasta ¿no? donde Ah, sé, no, pero mm, pero Bateson era biólogo, entonces mm, no dudo que probablemente sí que lo conocieran, sí. se conocieran o tuvieran algún tipo de relación Mm. probablemente. Hasta donde yo sé, Kuhn no estaba en esta escuela de Palo Me Alto. suena un poco eso, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, En estos cambios, en esta ajá, revisión de los paradigmas y los cambios de paradigmas que dan lugar a la revolución científica. exactamente. Entonces, Ujú, si tenemos esta definición más amplia, más abarcadora de lo que es ciencia, podemos ir encontrando ya que dentro de este paraguas, ¿sí? Eh, encajan diferentes paradigmas, ¿sí? Precisamente retomando esta idea de Kuhn, ¿no? De que es un paradigma científico, ujú, ujú, ¿sí? Entonces, estos paradigmas tienen diferentes formas de explicación, pero comparten esta idea central. Sí, he escuchado varias veces que, por ejemplo, dicen, bueno, las ciencias sociales no son ciencias, son disciplinas, por ejemplo, o que ujú, hacen este tipo de distinciones. Realmente lo que más me interesa es lo que está de fondo, digamos. Y aquí habría que retomar también algunos planteamientos para ir distinguiendo finalmente qué tipo de ciencias son. Por ejemplo, la matemática o la lógica o la filosofía, ¿sí? De repente las encuentras dentro de las ciencias, pero ¿por qué son ciencias o por qué no son ciencias, etcétera? ujú. Y un elemento fundamental nos lo aporta, por ejemplo, Mario Bunge, ¿no? Que Lo que te distingue. iba a decir que hay que leer nuestro librito de Bunge, ¿no? Exacto, o sea, Ajá, que hay que distinguir diferentes tipos de hacer ciencia. Por ejemplo, él ujú, encuentra la distinción entre las ciencias formales y las ciencias empíricas, ¿no? Aquellas ujú, como la física, que se dedican al estudio del fenómeno, o sea, que está fuera, o ujú. la abstracción matemática, que se dedica a la lógica que tienen en términos matemáticos los planteamientos, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, estas abstracciones, ¿sí? Que pertenecen más bien al reino del neumenón, es decir, de las ideas, Ujú, y del otro lado el fenomenón, ¿no? Que es ujú, del lado de lo que ocurre allá afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho, ¿es ciencia o no es ajá, ciencia? O sea, pues si lo contamos como una idea, una idea de una disciplina, una forma de conferir sentido del deber ser, abstracta o que pertenece al reino de las ideas, calificaría como una ciencia, ¿sí? ujú, Una ciencia de la norma, del deber ujú, ser, ¿sí? Este, en este caso, la sociología, por ejemplo, califica como ciencia, bueno, estudia la acción humana, que es real,
pero que tiene varios niveles, ¿no? Que es objetiva mm, por un lado, pero que también hay una subjetividad por el otro lado que le da sentido, ¿sí? ujú, Entonces, pertenece o se puede estudiar desde una manera objetiva, ¿sí? De la acción humana, qué hizo finalmente la persona, o por el otro lado, cuál fue la subjetividad o el sentido que se le confirió a esa acción, por ejemplo, que es el lado subjetivo. Y aquí, digamos, regresaríamos al inicio. ¿Cuál era la distinción fundamental en la metodología o en la forma de conocer de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu? Por un ujú, lado, las ciencias de la naturaleza, lo que defendían o lo que propugnaban era que se debía conocer de manera objetiva externa, como ya nos mencionaste hace rato, el fenómeno. Y por el otro lado, las del espíritu era desde la posición o desde la construcción de la persona que ejercía la acción o que realiza la acción que se quiere estudiar. Y en ese caso, es más bien el acento está en la parte subjetiva. Y eso lo podemos observar, digamos, esa distinción como algo que marcó el desarrollo de las ciencias sociales en general a lo largo del siglo XX. Em, por ejemplo, en psicología, el conductismo, que pues, trataba de ver mm. la conducta Sí, observable. causa-efecto, ¿no? Causa-efecto también. Exacto. Ujú, O sea, si yo condiciono, pensando en Pavlov, por ejemplo, si ujú, yo condiciono una acción o una situación por un lado, voy a ver una reacción, ¿sí? Producto de ese condicionamiento, tanto positivo como negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, conforme va avanzando la psicología, etcétera, bueno, ya no se le conoce como conductismo, ahora es eh, conductismo ah, cognitivo, por ejemplo, o cognitivo-conductual, ¿sí? mm, Este, en donde ya la cuestión de lo que aprenden los sujetos, cómo lo interpretan, tiene tiene una consecuencia importante en la conducta observada, etcétera, etcétera. Entonces ya no nada más es observar el fenómeno, sino también ya hay una forma en la que interviene la subjetividad humana y la decisión subjetiva, etcétera, en la psicología o en esos enfoques, nada más por poner, digo, un polo, ¿no? mm, En el caso de la sociología, por ejemplo, los enfoques positivistas, ¿sí? De Durkheim, digamos que tuvieron un desarrollo muy fuerte a partir del estructuralismo funcional parsoniano en Estados Unidos, fundamentalmente, donde pues, las universidades sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y digamos que en los Estados Unidos las posturas positivistas, las posturas objetivistas, etcétera, etcétera, se desarrollaron de manera muy fuerte, digamos. Pero en Europa, donde no había sobrevivido tanto la academia, por así decirlo, pues habían ido a otros países, fundamentalmente a Estados Unidos, etcétera. Cuando regresan, había muchas discusiones activas en Europa y digamos que se retoman también muchos de los planteamientos de Weber, etcétera, y en donde la subjetividad tiene un elemento fundamental. Y entonces empezamos a ver a finales del siglo XX más o menos, que frente a la postura que estaba todavía muy bien arraigada y todavía está en Estados Unidos de carácter positivista, digamos que se empiezan desde el ámbito alemán, francés, fundamentalmente esos dos países, pero también desde Inglaterra, España y de otros lugares en Italia también, y con otras influencias también de carácter marxista, que también es otro paradigma, digamos que hay eh, ¿cómo decirlo? Nuevos enfoques metodológicos que señalan muchas de las carencias del positivismo, del estructural funcionalismo que se había desarrollando hasta finales de los años 80, fundamentalmente en Estados Unidos, como una forma, eh, digamos, o en la que se tenía que hacer ciencia. Entonces, digamos que en los últimos 30 años, digamos, los años 80, 90, en la primera parte de estos 20 años que ya llevamos del siglo XXI, se ha entablado una discusión mucho más fuerte entre estas dos posturas, ¿no? Que finalmente los filósofos y los epistemólogos, que bueno que lo hacen, señalan que finalmente es la misma realidad y que esta dualidad o dos formas de observarlo en realidad es un continuo, o sea, no existe
realidad objetiva pura, porque siempre tiene que haber alguien que diga, esta es la variable A y esta es la variable B, y esta es una decisión subjetiva del investigador, hasta que no todo es construido en el instante por la persona que observa. Siempre va a haber estructuras culturales, elementos externos. exacto, claro, claro, que vienen Y eso detrás. suena mucho a la lógica difusa, ¿no? O sea, Sí, tienes un claro. continuo en donde cualquier valor de verdad es posible entre el 0 y el 1, entre el falso y el verdadero. Claro, y entonces, y nunca los vas a encontrar puros. Es decir, Ujú, si tú lees a Durkheim, tiene muchos elementos en donde él eh, reconoce y tiene una conceptualización de las cuestiones subjetivas de los sujetos, de la ideología y cómo esto interviene en sus acciones, etcétera. Si tú lees a Weber, también vas a encontrar un balance muy importante entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Entonces, y bueno, también retomando, por ejemplo, a Marx, que mencioné hace un momento, en la síntesis entre lo propiamente ideal, que él retomaba, bueno, que él estaba en discusión ujú, con Hegel, entre lo material y lo ideal, y digamos, como la síntesis de lo que él ujú. propone en su lógica, en la lógica dialéctica del materialismo histórico dialéctico, digamos, tiene lógica pensar que realmente no son No están opuestas, separadas. sino más bien van juntas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es, bueno, que siempre hay una manera de hacer énfasis en una o proceder de una manera en otra, dependiendo justamente de la pregunta que, de la Inicial, pregunta ¿no? que Del analices, investigador. Sí. exactamente, que inicias. Entonces, todo se fundamenta en qué quieres conocer de esa realidad, que es, como ya mencionaste muy bien, muy compleja, ¿no? Esa es la cuestión. Ujú. Entonces, si Y este hayamos es llegado como a... ese es el punto de partida, ¿no? Dices, eh, ¿qué quiero conocer de la realidad y desde qué enfoque me voy a parar para estudiar, ¿no? Exacto. Me va a Y, interesar mucho el fenómeno a partir de la actuación de los que están ahí interviniendo o solamente las causas y efectos. ok, sí, y por ejemplo, el nivel, o sea, si lo que me interesa es conocer cuál es el sentido que le dan a una acción, pues entonces me iría más por métodos cualitativos, por ejemplo, Ujú, o que se asocian más a la idea de la metodología cualitativa. Si lo que ujú, más me interesa es entender por qué hacen algo, ¿sí? Entonces, a lo mejor trataría de buscar variables, ya sean de carácter psicológico, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un método más cuantitativo en ese sentido. Entonces, todo depende precisamente de cómo formules la pregunta y qué lentes utilices para hacerlo. Y aquí hay otro elemento fundamental. Ya hablamos acerca de nuestra concepción de la realidad, que sería decir, ujú, en un ujú, plano muy abstracto, ¿no? Pero también hay lentes que podemos utilizar para ver esa realidad. Y esos lentes es a lo que nosotros le llamamos la teoría, ¿sí? ujú. Y entonces, de diferentes elementos teóricos, ¿sí? Abstracciones de la realidad, conectados o entrelazados que nos dan un marco de explicación, digamos, nosotros podemos entender de diferente manera el mismo fenómeno. Entonces, si yo me quito estos lentes, voy a ver de una manera, si me los vuelvo a poner, voy a ver de otra. Entonces, depende de la teoría que tenga puesta para ver esa realidad, voy a ver ciertos elementos como relevantes. Eh, por ejemplo, si estoy desde una postura educativa, constructivista, voy a Ujú. ver el fenómeno de una manera, ¿sí? En cambio, si estoy desde alguna otra postura, lo voy a ver desde esa otra postura, por ejemplo, desde la psicología del fenómeno o desde la sociología del fenómeno, etcétera, etcétera, Fíjate, ¿no? a lo mejor podríamos aterrizar ahorita nuestro problema actual, ¿no? Esta cuestión de que a partir de la pandemia tenemos que estar trabajando precisamente así como estamos ahorita, Ujú, en videoconferencias, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿cómo pensaríamos, por ejemplo, ahorita como lo estás planteando, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, pues, pues no constructivista, bueno, si fuera constructivista, cómo pensaría que esto va a funcionar? Porque finalmente, por ejemplo, si ponemos la idea de ahorita de que va a ser todo por televisión, un constructivista, ¿qué va a decir? ¿No? Sí, sí, no. Bueno, por ejemplo, la cuestión constructivista tiene mucho que ver con varios niveles también. O sea, Ujú, no nada más
de cómo se construye el conocimiento educativo, sino Ujú, también de cómo construimos nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, eh, el- la construcción social de la realidad, como dirían desde el plano sociológico, por ejemplo. ujú, Entonces, eh, mm, hay muchos elementos, por ejemplo, ahorita retomando el constructivismo social, que, que te ayudan a ver la realidad de cierta manera. Por ejemplo, un constructivista social lo que ve son las tipificaciones del mundo de la vida cotidiana, ¿sí? ujú, Es decir, nuestra cotidianidad con el COVID se ha transformado radicalmente, ¿no? Es decir, ahora te dicen no salgas, ¿no? ujú, Y también en función de eso, muchas de las prioridades cambian, ¿no? Y mucho de lo que uno daba por sentado, presupuestado, etcétera, etcétera, cambia. Entonces, todo ese mundo, digamos, de la vida cotidiana cambia. Entonces, bueno, hay muchos elementos que te da el constructivismo, particularmente la teoría constructivista, para entender, ujú, digamos, esa realidad. Uno de ellos o que se ha cambiado, por ejemplo, fundamentalmente, es qué tan seguro es salir. Hoy en día, pues, este, si no sales con cubrebocas, si no mantienes una distancia adecuada de 1,5 a 2 metros de distancia, pues ya no es seguro, ¿no? En el sentido de que no sabes en qué momento alguien te podría contagiar el virus, ¿sí? Que te tienes que limpiar las manos, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos son finalmente socialmente aprendidos, ¿no? O sea, el que la gente se lave en un lavabo, el que la gente, hable de cierta manera y haga ciertas cosas, pues también son un vector de contagio que son finalmente aprendidas socialmente, ¿no? O sea, por ejemplo, en ujú, los finlandeses la distancia social realmente no importa decirles esa parte, aunque bueno, obviamente sí se les dice, ujú. pero ¿por qué? Porque su espacio de confort es mucho más amplio que en el caso de el mexicano en particular y de los latinos en particular, ¿sí? Ujú, O sea, ujú. nosotros cuando hablamos con otra persona tendemos a estar Está mucho más muy cerca. cerca, ¿no? Y ver ver al frente y todo, ¿no? Exactamente, unos de otros. En cambio, los finlandeses, tengo conocidos finlandeses o amigos finlandeses que dicen, eh, ¿cómo sabes la diferencia entre un finlandés extrovertido y uno introvertido? Bueno, es que cuando el extrovertido te saluda, ve tus pies. Ujú. Cuando el introvertido saluda, ve los suyos, ¿no? Por Ah, ejemplo. Y eso es un chiste contado por finlandeses sobre y, finlandeses, ¿no? y ya Pero exagera, ¿no? sí, claro, exageran, pero, o sea, es algo, una caricatura, como te mencionaba hace No, pero rato. digo, ya exagera el que ve tus pies, ¿no? O sea, Sí, que ve sí, los sí, tuyos, sí, ya es un ¿no? extrovertido, Ya es ya es mucho, ya. introvertido. Entonces, pero, pues, o sea, que son elementos que cambian, ¿no? De nuestra cotidianidad y que se van a trastocar en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿cómo construimos, cómo damos sentido a estas tipificaciones del mundo de la vida que antes dábamos por sentado? Digamos, antes de la pandemia, pues no saludar de mano a alguien era visto como una ofensa, Sí, ¿no? Es decir, y hoy en día es una o cordialidad. entrar a un banco con la cara tapada, ¿no? Sí, claro, hoy en día, exactamente, o sea, muchos elementos que han cambiado de la forma en la que construimos la realidad y cómo era la realidad hace 6 meses, ¿no? Por ejemplo. Ujú, Entonces, bueno, esa sería una forma de pensarlo desde el punto de vista constructivista en esta sí, realidad de la pandemia, ¿no? Desde el ujú, constructivismo social. También podríamos irnos a ver el constructivismo en el sentido educativo, es decir, cómo ujú, construye el estudiante su propio conocimiento, ¿sí? ujú, Este, y ahí sí hay una gran discusión porque, pues sí, como tú ya has mencionado, estos medios técnicos son fundamentales, pero nuestra realidad mexicana nos dice que no todos tienen una computadora en casa, acceso a internet, este, muchos elementos que a lo mejor ahorita se dan como presupuestos, pero que no son una realidad para la mayoría de las personas ujú. que habitan este país, ¿no? No, pero también por el otro lado, hay gente que tiene todos los medios y dice, pero no, eso no es aprender, ¿no? Entonces, mi hijo Claro, no voy a pagar por eso. exacto. Sí, O no, los existen muchachos que muchos. dicen, si no estoy con mis compañeros, si no estoy viendo a mis amigos, no Mejor. quiero la escuela, ¿no? Sí, Entonces, sí, son sí. son He muy tenido complejo, casos. más complejo de lo que nos podemos, yo creo que imaginar, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Entonces, ¿cómo evalúas? ¿Cómo decides? ¿En función de qué decides? ¿En dónde estudiar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ir todos los días a la escuela? Etcétera, etcétera. Implica eh,
bueno, muchos elementos de suposición sobre lo que es la realidad, ¿no? Ujú. Y cómo esto Fíjate, también regresamos a eso, ¿verdad? Sí, sí, esta cuestión de si estamos viendo desde lo subjetivo, precisamente definir mi realidad para poder actuar en consecuencia, claro. ¿no? Y Y, por y ejemplo, ujú, este, ¿cómo explicarlo? Uno de los, ahorita regresando a la parte que me preguntabas desde el inicio, la cuestión del conocimiento eh, objetivo y si es posible hablar de ciencia en las ciencias sociales, un elemento importante es considerar que, bueno, uno no se cuestiona a sí mismo, estoy retomando elementos ahorita del ujú, ujú, constructivismo social, uno no se cuestiona a sí mismo si entiende lo que la otra persona quiso decir, ¿me explico? Pero uno ujú, lo acepta y uno sabe que a pesar de la improbabilidad de haber escuchado e interpretado adecuadamente el mensaje, uno procede a hacerlo. O sea, algo tan sencillo como eh, si alguna persona con la que uno vive le pregunta algo y uno responde sin intención de herir los sentimientos, ujú. puede ser interpretado como una ofensa por la otra persona. Y Sí, uno no sí. sabe exactamente lo que dice hasta que pide una explicación de lo que pasó o la otra persona te hace saber que lo que dijiste estaba mal o no se debe haber dicho, etcétera, etcétera. ¿Sí me Ujú, explico? ujú, Entonces, esta suspensión de la duda con la que procedemos todos los días es parte de la problemática con la que trabaja las ciencias del espíritu, por ejemplo. Es decir, cómo uno comprende e interpreta los mensajes, cómo uno recibe los discursos, cómo se comunica, cómo se interpreta, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos que uno mismo, desde nuestra cotidianidad, nunca se pregunta a sí mismo si entendió o no entendió. Uno procede a hacerlo y solamente sobre la marcha se va a dar cuenta si entendió o no entendió al fin de cuentas. ¿Me explico? ujú, Y eso es precisamente eh, lo que estudia, por un lado, las ciencias del espíritu, pero por otro, sobre hacer la reflexión de cómo se llevan a cabo estos procesos de la propia comunicación entre las personas, es decir, en un segundo nivel, pensando como en esta terminología de Russell, precisamente de tipos lógicos, es decir, ujú, tienes diferentes tipos lógicos, diferentes ujú, niveles de realidad, en donde en un nivel de realidad concreta sucede una acción, pero esa acción en otro nivel lógico tiene un sentido para los que la desempeñaron. Y en un tercer nivel podrá estar la interpretación que realiza el sociólogo o el ujú. Un científico, externo. el Ujú, antropólogo, exactamente el que está observando el fenómeno de lo que sucede, porque tiene los tres niveles, ¿no? Es decir, lo que ujú, dicen, los sujetos que querían hacer, y lo que finalmente hicieron, ¿no? Entonces es precisamente esta reflexión o continua reflexión sobre todos estos niveles o los niveles que como podrían ser infinitos, fractales, ujú, pero que, bueno, finalmente debe haber una decisión de en dónde terminarlos, es decir, recortar la observación, es relevante en algún sentido desde el punto de vista del investigador, y eso depende de la pregunta que realiza, ujú. ¿sí? Entonces, espero, lo suficiente para contestar esta cuestión entre estas dos posturas fundamentales de cómo es hacer ciencia en sociología hoy en día, ¿no? Porque, como ya mencioné, no era lo mismo hace 100 años de lo que es hoy en día, ¿no? Así es, pues sí, pues está bastante, pues, complejo, bastante, amplio, ¿verdad? Porque Sí, vivimos un claro, vistazo así, pum, sobre 200, 300, 400 años, acerca de todo lo que es hacer ciencia, pero creo que sí queda una idea más clara, ¿no? De que finalmente va, pues, y precisamente, pues, depende de tu axioma, ¿no? Acerca de lo que exacto, cómo defines ciencia para decir eso no es ciencia, pero en realidad no te puedes quedar en eso. ¿No? claro. Porque ya se ha avanzado a nivel de poder definir, por ejemplo, esta Y- última definición que decías, ¿no? Tan amplia, ¿no? sí, De lo claro. que es una ciencia. Y claro, o sea, esta discusión ha sido muy importante porque precisamente gracias a las discusiones científicas sobre lo que, digamos, es adecuado o no es adecuado en ciertos elementos, es lo que, desde mi punto de vista,
han hecho avanzar eh, eh, nuestro conocimiento a lo que llamamos científico, ¿no? Y no es que solo lo diga yo, ¿no? O sea, yo también lo he escuchado de otros autores, etcétera, etcétera, Mm. ¿no? O sea, no es una postura mía exclusiva, pero yo sí me adhiero, digamos, a esa postura, ¿no? Oye, Alfonso, pues muchas gracias. Yo creo que con esto vamos terminando para que no se alargue mucho más. Pues muchísimas Porque de por gracias sí por aquí nos la invitarme. aventamos largas, pero bueno. Oye, algún lugar, alguna liga, red social donde te puedan contactar si alguien quiere seguirte preguntando acerca de estas cosas? Pues red social, no manejo mucho red social, pero digamos que sí estoy en LinkedIn, pero tampoco lo sigo mucho. Yo creo que a partir del correo electrónico es más fácil Mm, llevar algún seguimiento o si tienen alguna cuestión importante. Eh, Incluso si quieres después te paso una bibliografía sobre algunos de los autores que ok. comentamos aquí para aquellas personas que quieran continuar su propia aventura de investigación y de conocimiento de manera independiente, pues adelante, ¿no? Esto es lo Sí, que la yo he ponemos aquí en la leído descripción del video, y sí. lo que hemos mencionado de alguna manera, de manera rápida por acá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. Este, Mm. bueno, entonces, me imagino que editas el correo Sí, y electrónico lo o me lo ponemos pones por ahí. en la descripción del video. Está perfecto. Sí, ¿Sí? muy Te digo, bien. pues ahora sí nos Ahora vamos, sí, nos despedimos, ¿no? muy bien. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Alguna No, otra cosa que gracias. quieras decir? No, súper, espero que se entienda algo de lo que estuve tratando de exponer. Este, si quieres, después te paso una versión más depurada del mapa mental que usé en el video aquel. A lo Mm, mejor sirve de algo ok, para lo agregamos. explicar un poco más a fondo, no sé si en qué formato lo quieras, en gráfico de vectores o en PDF o Ujú, algo así, mm, y te lo comparto sin problema. ajá, lo agregamos aquí también. Sí, Pues como veas. muchísimas gracias. No, pues ¿Sí? gracias a ti. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Eso es todo aquí en Hijana Titana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.